continuando con las exposiciones, tenemos el soporte termoinfusional, ¿no? Tenemos, ¿no?, la unidad de sangre, cuál es el volumen estándar, 500 mililitros de sangre que se obtiene mediante la donación de una persona. Tenemos también los hemocomponentes, en cuales las fracciones celulares o plasmáticas, que son obtenidas de una unidad de sangre, o concentrado plaquetario, plasma fresco congelado o el crío precipitado, ¿no? Tenemos los hemoderivados, el cual es una sustancia terapéutica preparada a través de la sangre humana, puede ser albúmina, factor de coagulación y las gamma-globulinas, ¿no? Y tenemos también los sustitutos sanguíneos, el cual son soluciones o fármacos que se reemplazan a los hemocomponentes en su efecto clínico, tales como coloides, hemoderivados de sangre artificial, ¿no? Y la transfusión sanguínea, ¿no? El cual es un procedimiento que se obtiene, tiene como el objetivo de corregir, ¿no?, mediante una transferencia de componentes sanguíneos, la deficiencia de un componente específico de la sangre. Para la donación, ¿no?, se tienen que cumplir ciertos criterios, en el cual de edad de 18 hasta los 65 años, tener peso mayor de 50 kilogramos. En la hemoglobina, las mujeres deben tener mayor o igual a 12.5 de hemoglobina, los hombres mayor o igual a 13.5, digamos, por decilitro. Las donaciones pueden ser entre 2 veces, las donaciones pueden ser entre una relación de 2 meses, ¿no? Las mujeres pueden donar hasta 3 veces al año y los varones hasta 4 veces, ¿no? También tenemos las causas de exclusión definitivas y las temporales, en el cual tenemos la definitiva, aquellos antecedentes, ¿no?, de hepatitis B, C, del VIH, ¿no?, historia de coagulopatía hemorrágicas y enfermedades cardiovasculares, ¿no?, y encefalopatías espongiformes, ¿no?, transmisibles, ¿no? Y las temporales tenemos, ¿no?, la brucelosis, toxoplasmosis de 6 meses y los tatuajes, ¿no?, que varían entre 4 meses, ¿no? Y en el estudio tenemos de receptivo de las donaciones de sangre y de componentes, tenemos, ¿no?, el grupo ABO, el grupo RH, después tenemos puede ser, ¿no?, el positivo y negativo, ¿no? Y tenemos el estudio de marcadores de enfermedades, ¿no?, como sífilis, hepatitis B, C y VIH, ¿no? Bueno, este es casi el mismo cuadro del anterior, y aquí tenemos, ¿no?, las ciertas alternativas, ¿no?, de calificación para el candidato que esté aceptado, ¿no? La persona debe ser evaluada y ser aceptado como donante de sangre. También el candidato es diferido, ¿no?, persona evaluada que puede donar sangre, ¿no?, en otro momento, luego de superar, ¿no?, un impedimento temporal específico, y el candidato es rechazado, ¿no?, el cual es evaluado y no cumple con los criterios, ¿no? Tenemos, ¿no?, la extracción de sangre, en el cual se le hace, ¿no?, a un donante, ¿no? Se le puede extraer 500 mililitros de sangre, en el cual 430 pues de la sangre total, y el 70 mililitros es un anticoagulante, ¿no? Luego tenemos que durante la extracción se debe hacerse puño de manera suave y constante, con una frecuencia de cada cerrada de puño cada 10 segundos aproximadamente. El tiempo de extracción es de 8 minutos aproximadamente. En lo posible deberá ser menor de 12 minutos para preservar la calidad de los plaquetas y del factor de la obtención, ¿no? Y el donante debe mantener reposo de 15 minutos con incorporación progresiva y supervisada, ¿no?, a la posición central y luego de pies. Tenemos también la donación por aféresis, en el cual tenemos, ¿no?, los procedimientos para retirar uno o más componentes de la sangre de una persona y retornar, ¿no?, el resto de los componentes al torrente, en el cual tenemos, ¿no?, los separadores celulares, y también mediante la obtención del componentes específicos, ¿no?, los que son deficitarios y reduce el riesgo de recibir una sangre total, ¿no? Y tenemos, ¿no?, que son con fines terapéuticos y fines productivos, ¿no? En fines terapéuticos se recambio plasmático, citaféresis para la remoción de los glóbulos rojos, leucocitos, plaquetas o plasma. Y con fines productivos son los procedimientos que se realizan con fines de donación de leucocitos, plaquetas o plasma. También tenemos, ¿no?, la autodonación, en el cual puede ser la transfusión autóloga. El mismo paciente es donante y receptor, ¿no? El mismo paciente antes de la cirugía puede mismo
hacer como guardar, ¿no? Este concentrado de glóbulos rojos, y ya para la cirugía ese mismo concentrador que guardó se puede ser reutilizable, ¿no? Y tenemos también para esto las modalidades, ¿no? El depósito prequirúrgico, en el cual es la recolección de sangre perdida por el paciente días o semanas antes de la cirugía, ¿no? El cual es almacenada y se va a refundir, ¿no?, en la cirugía. La recuperación intraoperatoria, recolección de la sangre perdida por el paciente durante la cirugía, la hemodilución normovolémica dura, el cual es una inducción a la anestesia, en el cual se extrae la sangre, ¿no?, con un hematocrito hasta el 30%, y la recuperación postoperatoria, ¿no?, en el cual la sangre perdida por la herida quirúrgica en el postoperatorio es temprano, ¿no?, de 24 a 48 horas, para luego ser refundida, ¿no?, de nuevo al paciente. Aquí tenemos, ¿no?, las ventajas y los inconvenientes, ¿no? Las ventajas de la autodonación es que es seguridad respecto a enfermedades infecciosas, contribución a aumentar la disponibilidad de sangre, y los inconvenientes que tenga mayor riesgo de tener anemia, ¿no?, en plena cirugía, bajo índice de utilización y transfusión con nivel superior a lo recomendado, ¿no? Aquí tenemos, ¿no?, que se suministra al paciente el concentrado sanguíneo, seguros, eficaces y que no produzcan hemólisis a sus hematías. Aquí respecto al grupo sanguíneo, vamos a ver que tenemos el grupo ABO y el grupo AB juntos, ¿no? Aquí tenemos el grupo A, que va a tener, ¿no?, los antígenos, su antígenos en el eritrocito va a ser el antígeno A, y no va a ser compatible con el antígeno B. El eritrocito del grupo B va a tener su antígeno B, va a ser incompatible con el antígeno A. El grupo AB va a tener los antígenos A y B, y no va a tener, ¿no?, presencia de anticuerpos. Y el grupo O, que va a ser ninguno, y va a tener, ¿no?, los anticuerpos anti-A y anti-B. Y aquí tenemos, ¿no?, el tipo de sangre, y el A positivo puede donar, ¿no?, A positivo, AB positivo, y recibe, ¿no?, del A positivo a negativo y del O, ¿no? El O positivo también va a dar, ¿no?, O positivo, A positivo, B positivo y el AB positivo, ¿no? Y también puede recibir el O positivo y negativo, ¿no? Y el B positivo puede dar, ¿no?, el B positivo y el AB positivo, y va a recibir, ¿no?, el B positivo, B negativo, O positivo y negativo, ¿no? Y el AB positivo, ¿no?, que va a dar el AB positivo y puede recibir de todos, ¿no? Es el, ¿cómo se dice?, que el receptor universal, ¿no?, de todos. Y el A negativo, que puede dar, ¿no?, el A positivo, el A negativo, el AB positivo y el negativo, ¿no? Y puede recibir del A negativo y del O negativo, ¿no? El O negativo, que es el donante universal de todos, ¿no?, que puede dar a todos, y puede recibir del O negativo. El B negativo, que recibe del B positivo, negativo, y del AB positivo y negativo, ¿no? Y puede recibir del B negativo y del O negativo. Y el AB negativo, que recibe del AB positivo y AB negativo, y puede recibir, ¿no?, del AB negativo, A negativo, B negativo y del O negativo. Para esto se va a realizar, ¿no?, las pruebas pretransfusionales, en el cual estas pruebas pretransfusionales se va a realizar la tipificación y el escrutinio, ¿no? En la tipificación se va a ver el grupo sanguíneo de la persona y del donante, ya que estos deben ser compatibles para que se pueda ver la donación, y también para evitar, ¿no?, los efectos adversos, que puede ser una hemólisis aguda. Y en el escrutinio, que va a hacer que se va a ver los anticuerpos del mismo receptor frente al concentrado de hematíes, ¿no?, del donante. Y si del paciente, como sus anticuerpos atacan a los glóbulos rojos del donante, sería otra prueba más específica, el cual es la prueba cruzada mayor, la cual esta prueba cruzada mayor tiene dos etapas, ¿no? La etapa de incubación y la etapa de... Y en esta etapa de incubación, en la etapa de incubación, como vimos que, ¿cómo se llama?, los glóbulos rojos van a atacar los anticuerpos van a atacar a los glóbulos rojos del donante, va a ser positivo, entonces se hace esta prueba cruzada de mayor, ¿no? Y entonces en esta etapa de incubación va a ser, ¿no?, en el suelo del paciente, estos glóbulos rojos se van a hacer incubar estos anticuerpos,
se van a unir a los glóbulos rojos del donante y van a estar incubados en una temperatura de 37 grados centígrados. Y estos, sí, se van a unir pues, los anticuerpos al glóbulo rojo del donante. Y una vez esto, se hace la segunda prueba, se hace el otro tipo, el segundo paso, ¿no?, de la prueba cruzada, que es el suero de antiglobulina, en el cual estos glóbulos rojos del paciente que se unieron al del donante se van a mantener, ¿no? Y todos los que no han sido unidos van a ser retirados, van a ser eliminados, ¿no? Y por este suero se va a aplicar, ¿no?, un suero de antiglobulina, el cual este suero de antiglobulina se aplica y va a hacer que los glóbulos rojos del paciente, va a haber una aglutinación, se van a unir los glóbulos rojos, y si se unen estos glóbulos rojos, va a hacer que la prueba cruzada va a ser positiva, entonces no es posible la transfusión sanguínea, ¿no? Sí. Tenemos el tratamiento transfusional, el cual consiste en administrar a cada paciente el componente sanguíneo que requiere, ¿no? Tenemos los objetivos: incrementar el transporte de oxígeno, el concentrado de Mathiez, el concentrado de plaquetas, ¿no?, corregir las hemorragias, los factores de coagulación, ¿no?, normalizar estos trastornos de coagulación, el uso de concentrados de Mathiez, ¿no?, concentrado de Mathiez, ¿no?, suspensión de Mathiez ventilada para reducir los leucocitos, conocido médicamente como el concentrado de Mathiez leucorreducidos y los leucodepresionados, ¿no? Luego, cada unidad, ¿no?, puede contener de 40 gramos de hemoglobina. Los depósitos por cada unidad deben ser superior a 10.000, ¿no? Y deben almacenarse entre 4 o 3 centímetros más o menos 2, ¿no? El uso máximo es de 42 días. Las indicaciones deben ser mantener o restablecer la oxigenación tisular adecuada. Debe haber un criterio restrictivo, ¿no? La hemoglobina se transfunde cuando es menor o igual a 7 gramos por decilitro. Continuando con la exposición, tenemos el uso de concentrados de plaquetas. Siguiente, por favor. Bueno, esto viene a ser el uso de las plaquetas convencionales, ya que este es un componente intervenido de la sangre, ¿no? Esto antes de las 18 horas post colecta. Bueno, el contenido de esto, que viene a ser la parte plaquetaria, oscila entre 4.5 y 8.5 elevado a la, bueno, por 10 elevado a la décima, ¿no?, en 50 60 milímetros. Estas se deben almacenar aproximadamente en 22 grados centígrados a más o menos 2 grados centígrados, con una agitación continua. Y la dosis terapéutica de plaquetas para un adulto se estima que convencionalmente es de 3 por 10, por lo que se mantienen mezclas de 4 o 5 unidades en plaquetas para el tratamiento de cada paciente, ¿no? Bueno, en sí esto viene a ser el uso de soluciones aditivas para la conservación de las plaquetas para que no puedan pasarse, por así decirlo, y permite un almacenamiento de 7 hasta 22 días. Siguiente, por favor. De acuerdo a las indicaciones de los concentrados de plaquetas, bueno, esto se hace a través del uso transfusional de esos concentrados plaquetarios, que basa su capacidad en prevenir o controlar lo que es la hemorragia en pacientes trombogénicos o trombopáticos, ¿no? En sí esto, la dosis de plaquetas debe ser necesaria bien para poder obtener el cese de lo que es la hemorragia activa del paciente, y si la indicación es terapéutica, o bien para alcanzar el umbral de plaquetas considerado de manera segura en el uso profiláctico, ¿no? Sígueme, por favor. El uso de concentrados de plasma. Bueno, esto se hace a través de, bueno, se obtiene lo que es el plasma fresco congelado, cuarentenado, en el cual viene a ser un componente preparado a partir de lo que es la unidad sanguínea, unos 450, 500 ml de sangre total, en el cual se obtiene esto y posteriormente se congela dentro de un periodo de 18 horas, ¿no? Post colecta, pero no será liberado para su uso inmediato, de manera transfusional, hasta que haya una nueva donación del mismo paciente o pueda reponerse el volumen que se usa, ¿no? Se verifica de que el donante siga teniendo negativos en todos los exámenes previos realizados y también los marcadores serológicos, ya que puede haber enfermedades infecciosas transmisibles o por transfusión que puede pasar esto. Siguiente, por favor. De acuerdo con las indicaciones de esto, vienen a ser solamente muy limitadas, ya que la mayoría de las situaciones clínicas se usa tradicionalmente lo que puede tratarse ahora con concentrados de factores plasmáticos purificados, ¿no?
Su eficacia está demostrada en los siguientes casos: en el uso de la terapia trombocítica trombocitopénica, en TTT, la hemorragia activa en pacientes con déficit de factores no identificados que resisten el procedimiento invasivo, y el déficit congénito o adquirido de los factores de coagulación. La dosis estándar de esto es de 12 a 15 mililitros por kilogramo de peso, y la frecuencia de la transfusión se establece de acuerdo a la función o evolución del cuadro clínico del paciente o con inicio, ¿no? Siguiente, por favor. El uso del concentrado de granulocitos. Bueno, esto se da en pacientes muy seleccionados en los que no contemplen como probable su recuperación a corto plazo, ¿no? Esto también tiene que tener un aporte en el cual el paciente tenga una infección grave y esta infección no responde a la terapia antibiótica que esté llevando y presente una neutropenia grave o una función defectuosa en los mismos. Siguiente, por favor. En la parte de los crioprecipitados, siguiente. Bueno, esto se obtiene lo que es la fracción de las proteínas plasmáticas que permanecen de manera insoluble, ¿no? Tenemos lo que es el plasma fresco congelado, descongelado, en lo que vienen a ser las condiciones apropiadas de la temperatura o para mantenerlo esto, y se separa mediante lo que es la centrifugación intensa y se obtiene lo que es un concentrado o volumen final de 10 a 20 mililitros por segundo. Dentro de este concentrado podemos encontrar lo que es el factor 8, el factor de von Willebrand, la parte del fibrinógeno, el factor 13 y la fibroglina. Todo esto bueno, a través del plasma recién extraído y separado por medio de centrifugación. Y actualmente, continuando con las indicaciones, tenemos lo que es el tratamiento de déficits heredados o de manera adquirida de fibrinógeno y de factor 13. Y también el uso de lo que vienen a ser las hemorragias de manera masiva en la hipofibrinogenia, adquirida en lo que es la coagulación intravenosa diseminada, que es de manera más usada. En los componentes sanguíneos irradiados tenemos lo que es, definiendo esto, es cualquier componente que se expone a una radiación gamma entre 25 a 40 Hz es considerado como un componente irradiado. Entonces, esta irradiación se dice de que inactiva la parte de los linfocitos T, que son los mediadores de la reacción del injerto contra el huésped asociado a lo que es la transfusión, o abreviado como el EICH. Entonces, esta radiación acorta lo que es el periodo de almacenamiento de los componentes hemáticos a 28 días desde la colecta inicial. Entonces, dentro de los receptores que reciben estos componentes, tenemos receptores de familias con los que comparten un halotipo HLA, en el cual si el componente es homocigoto, entonces cursan con una inmunosupresión profunda, pueden haber inmunodeficiencias de linfocitos T graves, los receptores de trasplantes hematopoyéticos y también en los casos de lo que viene a ser linfoma de Hodgkin en pacientes con tratamientos con análogos y antagonistas de las purinas, que es el alemtuzumab y la gamma-globulina antitinocítica. Entonces, lo que viene a ser la transfusión intrauterina y extraminiotransfusión. Bueno, todo esto tiene el riesgo de desarrollar lo que es el ICHIAT, que viene a ser los mediadores de la reacción de infarto contra el huésped asociada a la transfusión, ¿no? Entonces, se dice de que es mortal hasta en un 90% de los casos y por lo tanto deben recibir todos estos mencionados hemocomponentes irradiados para evitar lo que es la progresión, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien, ahora continuando con el tema, vamos a ver lo que es el fraccionamiento del plasma. Como ha dicho mis compañeros, nosotros vamos a tener queremos a veces componentes sanguíneos específicos para las terapias específicas para nuestros pacientes. En esto se incluye, por ejemplo, el fraccionamiento del plasma, que una vez extraído el plasma de los pacientes queremos solo un componente para este proceso. Así que, ¿qué es lo que se va a hacer? Va a ser una toma de muestra, puede ser hasta de cientos de donantes, una sola bolsa de plasma, y estas van a producirse a través de un proceso bioquímico alcohólico. Así vamos a fraccionarlo y obtener justamente lo que necesitamos. Esto es muy útil porque, primero, la materia prima es muy económica, lo que es el plasma va a ser muy sencillo de conseguir.
y podemos evitar muchas veces algún factor, una complicación desencadenante que puede haber cuando hay una transfusión completa. Siguiente, por favor. El primero que vamos a ver es la albúmina. La albúmina, si bien que dije que el plasma es muy común, pero estos procesos son muy costosos, pero a veces es necesario. Así que la albúmina se va a preparar a partir del plasma humano procedente de, en una sola bolsa pueden incluir cientos de donantes sanos. Así que después de una precipitación alcohólica, se somete a un proceso industrial y va a inactivar varios patógenos mediante la pasteurización, que es un proceso que puede tardar hasta 10 horas a una temperatura de 60 grados. Y lo que queremos, justamente la albúmina, que la composición final, que va a ser 96% albúmina, 4% globulinas, otras proteínas, pero lo que nos interesa es que sea la albúmina la presentación. Así que, y las presentaciones son soluciones al 5% o soluciones al 10% y 25%. Cuando nosotros vamos a querer una transfusión de la albúmina, en esta presentación, más que todo aquí ponemos, los más comunes es el shock hemorrágico, que no va a responder al tratamiento con cristaloides. Vamos en trasplantes hepáticos, cuando principalmente hay complicaciones como la citis, un edema periférico, unas cirugías mayores, en quemaduras de más del 30% del cuerpo, en cirugías cardíacas o plasmaféresis terapéuticas, o puede ser cuando el paciente está directamente contraindicado contra los coloides, como es el embarazo, la lactancia o un fallo hepático agudo. Desventaja de esto que es muy costoso este procedimiento, pero si el paciente puede permitírselo, nos va a ser muy útil para esto. Siguiente, por favor. Otra sustancia que queramos, las inmunoglobulinas directamente. Aquí las podemos dividir en dos, las inespecíficas y las hiperinmunes o específicas, que son... Las inespecíficas son las estándar, por así decirlo, y las específicas son que nosotros queremos conservar anticuerpos específicos para alguna enfermedad. Aquí, por ejemplo, antihepatitis, antirrabia, antitétanos. Esta muestra ya tiene anticuerpos para esto, así que es muy útil cuando nosotros necesitamos estos anticuerpos dirigidos. Y las indicaciones que vamos a tener son principalmente las inmunosuficiencias primarias. Podemos también tener en la enfermedad de Kawasaki, también se ve en púrpura trombocitopénica, en inmunosuficiencias secundarias, en miastenia gravis, posteriores a trasplantes renales o órganos sólidos. Así que, se ha visto que tiene muchos beneficios para lo que son evitar lo que son encefalitis autoinmunes, síndromes de urticaria grave, epilepsia intratable, artritis juvenil. Se ha visto muchas ventajas en esto. Siguiente, por favor. Y los concentrados de factor de la coagulación. ¿Esto qué significa? Este procedimiento, como dice su nombre, nosotros queremos específicamente algunos factores de la cascada de coagulación para activar nuestros pacientes. Así que tiene mucha utilidad en cuando son enfermedades congénitas o que hay una falla en un gen que no produce ese factor de coagulación. Esto es justamente para aplicárselo y que se desarrolle la cascada de coagulación con total normalidad. Así que también va a pasar el plasma fresco a través de un proceso y conseguirse estos factores específicos. Así que una vez que se obtienen, se mantienen a temperaturas entre 2 y 8 grados y se protege de la luz del sol principal. Así que los concentrados principalmente que se combinan aquí es el factor 8, factor 9, complejo trombonínico, antitrombina y fibrinógeno. En el factor 8 justamente queremos esto para hemorragias o profilaxis de hemofilia A. Para el factor 9 normalmente se usa para episodios hemorrágicos de cuando el paciente tiene hemofilia. Complejo protrombínico, que simplemente va a contener el resto de los factores. Va a tener el 2, el 7, el 9 y el 10, y más proteínas. Y más que todo esto para pacientes con alguna deficiencia congénita, directamente sus genes tienen una falla genética que no produce estos factores. En antitrombina, deficiencias hereditarias con trombosis, y fibrinógeno en hipofibrinonemia. Justamente la mayoría de los pacientes en los que se va a usar es en pacientes que tienen alguna alteración en la cascada de coagulación. Más que todo son de factor genético. Y ahora vamos a irnos a las aféresis terapéuticas, que aquí tenemos tres procedimientos, que es la plasmaféresis, la citaféresis y la extraguinotransfusión. ¿Qué significa todo esto? Todos estos, si bien está dentro de la terapia transfusional, estos son procedimientos para eliminar componentes plasmáticos o células anómalas. Así que todo un procedimiento para eliminar ciertas partes específicas que nosotros no necesitamos y justamente conservar lo demás.
Más que todo porque queremos eliminar anticuerpos, complejos inmunes, proteínas o tóxicos directamente que puede estar en la sangre. Y más que todo las indicaciones de esto son en enfermedades hematológicas. Nosotros podemos ver en la hiperviscosidad de la sangre, en un fallo renal agudo, en púrpura trombocitopénica o en hemólisis inmunes. Aquí también están los trasplantes donde tenemos que hacerlo. Siguiente, por favor. Así que, ¿qué va a ser primero? La primera que vamos a ver es la exsanguinotransfusión, que es un por separador celular automático. Esto ya es un proceso de laboratorio que se elimina grandes, su principal función es que queremos eliminar los hematíes del paciente, o al menos la gran mayoría, y solo conservarnos una pequeña cantidad. Así que esto más que todo se indica cuando hay anemia de células falciformes, intoxicaciones por metanol o dióxido de carbono, o hay una hemólisis fulminantes. Y la citaféresis terapéuticas, esta es cuando vamos a tener la trombocitoféresis, está indicada en pacientes con trombocitis esencial hemorrágica. También está indicado en los tratamientos o prevención cuando el paciente tiene una hiperleucocitosis. Esto lo hemos visto en leucemias mieloides o linfoides, justamente queremos conservar. Y también tenemos la eritroporesis terapéutica, también separadores celulares. Se elimina principalmente hematíes normales, porque cuando queremos, por ejemplo, en polisemias veras o en hemocromatosis. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a presentar un caso clínico. Primero, añadir de todo que muchas veces nosotros principalmente usamos el sistema de clasificación sanguínea. Hemos usado el grupo A, B y O. También usamos el de antígenos de superficie, pero también hay un tercer sistema que últimamente está siendo muy usado, que se llama el sistema Kell. El sistema Kell es una clasificación positiva y negativa, que principalmente más o menos el 80% de la población mundial tiene el antígeno negativo y el otro 15 a 20% tiene el fenotipo K positivo. Solo así un poco para tener introducción de este tema. Pero hay una variabilidad muy rara, demasiadamente rara, de que es pacientes Kell negativo. ¿Qué significa esto? Que no tiene ni positivo ni negativo, es el nulo, o sea, K0. Significa que no entra en la tabla de clasificación. Así que esto es lo que vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. Muy bien, nuestra paciente que vamos a tener es una mujer de 70 años, procedente de Cajamarca, con un diagnóstico de importancia de antecedentes, lupus eritematoso sistémico, y está programada para una cirugía de cadera. Así que se le muestra que tiene, en exámenes laboratorio se ve que tiene una anemia leve, la 11.2, y antecedentes. Tiene un historial de 6 gestaciones, 5 abortos, un hijo vivo y nega transfusiones previas. Esto va a ser importante. Y en los estudios realizados se vio que el grupo sanguíneo es del grupo A, RH positivo, y es fenotipicación eritrocitaria compatible con la ausencia de antígenos Kell. ¿Qué significa esto? Que no entra en ninguna de las dos clasificaciones Kell. Así que significa esto que hay una mutación genética que confirmó el fenotipo K0 mediante la mutación de un gen. Así que se necesita hacer el rastreo. Y el diagnóstico fue el fenotipo CAL, que es nulo, que es no hay presencia de estos anticuerpos. Siguiente, por favor. Así que, ¿qué se le hizo en el manejo del caso? Así que, al tener el K0, al no entrar en ninguna de las dos clasificaciones, significa que no hay un trasplante de sangre adecuado para la paciente. Así que la cirugía iba a ser de alto riesgo por no tener no teníamos forma de donarle sangre. Así que se estudió a los familiares de línea directa del primer grado y que se encontró un hermano de 73 años que resultó ser compatible. Esto ya de por sí también es arriesgado. Pacientes mayores de edad es muy peligroso una extracción de sangre, pero aún así no era otra opción. Que también, así que era el único de su familia que presentaba el mismo fenotipo, la misma mutación que ella, que es el K0, o sea, el anti-Q. Así que se le realizó la transfusión sanguínea del hermano a partir de ahí. Y pues la discusión que vimos en el caso,
que es el anti-Q. Si bien es muy raro, es clínicamente es muy significativo porque no hay un proceso, no hay un algoritmo de manejo específico para este, ya que es muy raro, no se ha estudiado a fondo, que puede provocar reacciones hemolíticas transfusionales, o sea que va a haber muchas complicaciones transfusionales. Vimos el historial de la paciente, por ejemplo, ella tuvo 5 abortos espontáneos y solo uno de sus 6 embarazos fue compatible. Significa que ahí podría haber un historial de que los demás, los hijos que tuvo incompetencia hemolítica, así que se hizo el aborto espontáneo. Así que al hacer tan raro, principalmente para poder diagnosticarlo, es un estudio familiar que fue fundamental en este caso. Y las conclusiones es justamente que el fenotipo K es extremadamente raro, hay una gran importancia de saber hacer un correcto manejo. En este caso, por suerte de que haya un hermano compatible, pero muchas veces puede no ser el caso. Así que va a ser un desafío en lo que es la terapia transfusional hasta que se haya hecho un algoritmo de manejo para este. Y principalmente se detecta a través de estudios moleculares. Así que, en resumen, se presentó el caso de la mujer de 70 años con lupus, programada para la cirugía de caderas, pero en el momento de hacer los exámenes para la operación, se identificó el fenotipo K, que es el anticuerpo anti-Q. Así que, al hacer un hallazgo tan frecuente, no existían las unidades compatibles para su transfusión. Por suerte, se le hizo el examen al hermano y el hermano pudo haberle donado y hacer disponible la cirugía. Siguiente, por favor. Así que ya este es un resumen que se ha hecho de principalmente qué es el fenotipo Q. Es utilizado del sistema KELP, que es el grupo sanguíneo. Es muy raro que y que las personas normales tienen o Q positivo o Q negativo. Y el fenotipo K, o sea que el nulo, es una persona que no entra en ninguna de las dos clasificaciones. Es sumamente raro, que se llama KEL negativo o KEL nulo, KEL cero. Y en esta mutación, justamente en esta paciente, hubo la mutación de ese gen. Así que es muy buen estudio genético para la paciente. ¿Y qué pasó con la paciente? Una vez que la paciente fue hallada anti-Q, se le tiene que notificar a ella de que no va a haber muchas dificultades para hacer transfusiones de sangre en caso de que necesite esta terapia. Así que es uno para tener en cuenta para el futuro de necesitar otras operaciones. Así que, pero se le pudo hacer la cirugía de cadera ya gracias a su hermano y finalmente salió del hospital en buen estado general. Siguiente, por favor. Y eso sería. Vamos a empezar ahorita trasplante